El abuso sexual infantil no tiene que llegar a la culminación. El abuso sexual infantil es exponer a los niños a pornografía, es que Claro. vean escenas que no les corresponden. Ahí estamos abusando de nuestros hijos. Y lo que pasa con el abuso es que yo tengo ahí como una explicación en el libro en donde hablo de que la inocencia, yo como lo llegué a entender en mí, es que la inocencia es como si fuese algo que viene madurando de poco en poco durante la vida del niño, ¿ok? Hasta llegar, si es bien cuidada y bien tratada, en una autoestima sana, saludable, el saberse ser, ¿no? Pero si te la arrancan, si te la roban a los 5 años y te ponen a vivir una vida física y emocional correspondiente a una mujer de 18, te hacen en un segundo tener que estar de un brinco en otro lado al que no te corresponde estar, ¿no? Y tu vida de infante la vas caminando con un hueco tremendo en el pecho en donde ya no cabes tú ni con las amistades, ni en la escuela, ni en la familia, porque te falta un pedazo, ¿sabes? Hola, soy Michelle Grey Chafranje. Bienvenidos al podcast El Poder del Servicio desde donde estás y desde lo que tienes. En este espacio le daremos voz a quienes han dedicado parte de su vida a servir a los demás. Escucharemos sus historias para conocer cómo es transitar por el camino del servicio, cómo es que eligieron su causa y cómo es que se detuvieron a pensar en aquellos a quienes muchas veces vemos, pero pocas veces miramos. Confirmaremos que somos más los buenos y que son más los miles de corazones que trabajan todos los días sin descanso por un mundo mejor y más justo. Reconoceremos que la lucha se hace todos los días y desde todos los frentes y que a diario se encuentran historias de éxito, historias que han cambiado vidas y destinos. Desde este espacio queremos que quienes nos escuchan encuentren su causa y su lucha, que sepan que no hay esfuerzo pequeño, que todos, desde donde estamos y desde lo que hacemos, podemos cambiar el mundo de alguien. Solo hace falta que nos detengamos y miremos. Pondremos la semilla del servicio en el corazón de miles de personas, porque si entendemos que el verdadero éxito en la vida está en servir a los demás, entonces ya lo habremos entendido todo. Dafna Viniegra es una mujer que toma conciencia de sus capacidades e incapacidades, de su luz y su sombra. Busca ser honesta y congruente, hablar con la verdad, ser fiel a sus convicciones, sus creencias y su entorno. Observa largo y sostenido. Habla poco y con frecuencia sus ojos se llenan de lágrimas. Le gusta el reconocimiento, pero no la exposición. De vez en cuando se le traspapela la autoestima y su sombra se manifiesta y aprieta. Trabaja en ella para convertir los abusos en el tesoro más preciado de su experiencia y desde ahí acompañar. Es socia fundadora de ILAS AC, Infancia Libre de Abuso Sexual, que trabaja con el trauma a través de un programa enfocado en la prevención del abuso sexual infantil, donde no se mira solo hacia la víctima y al adulto sobreviviente con experiencia traumática, sino también al agresor potencial o al perpetrador para, en vez de señalar y condenar, ayudar a impedir que actúen y no nazca una sola víctima más. Bueno, pues hoy me siento muy afortunada, creo que esa es la palabra, de poder compartir un capítulo más con una invitada, que tiene toda mi admiración y todo mi respeto. Ella es Dafna Viniegra. He estado cerquita un poquito de ella hace unas semanas y he conocido su historia de vida a través de su libro que ahorita les vamos a presentar, que se llama Sanar para crecer y trascender. Y Dafna, bueno, te doy la más cordial de las bienvenidas. Te agradezco infinitamente que estés aquí, que te hayas dado el tiempo de venir a contar esto que seguramente todavía duele, por más que se escriba, por más que se lea, por más que se hable. Y hay muchas cosas que me vienen a la mente desde ayer que estaba como dándole la vuelta a este capítulo que te decía, me siento muy emocionada y se me vienen a la mente muchas palabras desde tristeza, dolor, inocencia, incertidumbre, mamá, todas estas palabras que son como clave
en el desarrollo, no nomás de los niños y de las niñas, sino de cualquier individuo, ¿no? Como esta inseguridad, muchas palabras que ayudan a entrelazar un poquito tu historia. Una historia de muchísimo dolor, muchísimo dolor. Yo a veces pienso, ¿alguien en estos zapatos aguantaría? O sea, de verdad, o sea, estoy frente a alguien de verdad que ha recogido los pedazos de su historia para intentar armarlos y poderlos contar y compartir con el objetivo clarísimo de que esta historia no se vuelva a repetir jamás. Con nadie, con ninguna niña, con ningún niño, con ningún adolescente. Y de verdad creo que es un libro que me movió desde la primera página. Es un libro que agarras y hay muchos libros que dices no quiero soltar, y este es un libro que hay que soltar en ratitos. Yo lo empecé a leer y lo solté un rato, lo volví a retomar. Creo que es la primera vez que me pasa. Algunas veces me ha pasado con alguna película que digo, ay, no, ya no puedo más, o sea, necesito, mañana le seguimos. Y la misma sensación me dio con este libro. Y pensar que hoy tengo al personaje principal aquí de frente. Y bueno, pues viéndote a los ojos te digo que qué increíble tu historia, que qué dolorosa, pero que qué manera de darle la vuelta. Dafna, gracias por compartirla. Este espacio es tuyo. Yo quisiera que tú nos platicaras en qué momento de tu vida dices, esto tiene que parar. Yo ya no puedo seguir en este vaivén de dolor, de padecimiento, de adicciones, de vicios, de sufrimiento, y sobre todo, no puedo ya repetir esta historia. Cuéntame en qué momento dices, ahora sí, vida, ahí te va la mía. Primero agradecerte el espacio, Michelle. Ha sido realmente una gran sorpresa conocerte. Eres una hermosa mujer. Muchas gracias por el espacio. Y pues bueno, el libro llega justamente en ese momento de poner un alto a las reacciones intempestivas que traía consigo el trauma de los abusos sexuales en la infancia. El libro llega para mí para hacer una sanación, un proceso de catarsis literaria en donde fui dejando en cada tecla, en cada palabra, un pedazo de mi corazón, de esas heridas que mencionas, que poco a poco se fueron quedando en mi ser y que muchas veces no quería ni siquiera asomarme a ver. Uh-huh. Evidentemente cuando me convierto en mamá, pues todo se transforma, ¿no? Uh-huh. En su momento todas estas heridas las utilizaba yo pues como bandera de la eterna víctima, uh-huh, o como para la empoderada con una armadura enorme, pero por dentro estaba completamente rota. Y cuando me convierto en mamá, de poco en poco todos estos traumas sin reconocer, todas estas heridas mal curadas, empiezan otra vez a doler, empiezan otra vez a sentirse en el interior y en la piel. ¿Por qué? Por la necesidad de que mis hijos no vivieran lo que yo viví. Uh-huh. En un principio ese fue el motor de la catarsis literaria, que no se repitiera la tan famosa cadena del abuso, ¿no? Uh-huh. Que en donde lo que le pasa a una madre le va a pasar al hijo y seguramente es porque le pasó a la abuela o a la bisabuela. Entonces yo tenía una necesidad tremenda de ponerle un alto, de poner un hasta aquí para que mis hijos no lo vivieran. En un principio ese fue el motor del trabajo. Uh-huh. Ya después como a la mitad empecé a dar cuenta que era por mí, uh-huh, que tenía que ser por mí, porque si lo hacía por ellos, los volvía los responsables de mi sanidad o de mi locura, ¿no? Entonces, esta parte de entregarme a la escritura, de desnudar mi alma, de desnudarme desde la infancia. Y lo más complejo fue cuando llegó el momento de escribirme a mí en la adultez, de cómo yo me volví mi peor enemigo, uh-huh, y mi verdugo. Y yo sola me fui a meter en las situaciones más dolorosas y más peligrosas con tal de volver a sentir pues el cortisol en la piel, ¿no? Esta cosa que te hace adicto a la adrenalina, a las drogas, al alcohol, a vivir en el límite.
¿Por qué? Porque así aprendí en mi infancia, ¿no? Me sorprende muchísimo porque estuvimos hace poquito con Eduardo Cruz aquí, en este mismo lugar, y a él le vuelve esto que tenía totalmente bloqueado una vez que se convierte en padre. Y entonces esto confirma que los hijos sí transforman y que los hijos te dan un golpe en la cara y te hacen perder el equilibrio sin duda, ¿no? Entonces creo que escucharlo de ti me confirma que o nos arreglamos o las facturas nos van a alcanzar a donde andemos y normalmente nos alcanzan vestidas de niños. Completamente. Y nos alcanzan y nos encuentran porque de un niño no nos vamos a esconder. Entonces, en este libro yo decía que tú eres el personaje principal, pero ya no sé si es tu mamá. O sea, que es una cosa impresionante y cuando yo leía respecto a tu mamá, me retumbaba así mi cabeza de pensar en la enorme, enorme responsabilidad que tenemos las madres. Y ahorita que te decía que mis hijos me preguntaban que a dónde venía y a quién, yo quería como que decirles un poquito de tu mamá y no sabía qué parte elegir. Si me explico, me decían, ¿y su mamá era mala? Yo le decía, no es que su mamá no sabía cómo. No es que ella fuera mala, es que pues hizo lo que pudo con lo que tuvo, ¿no? Claro. Pero entonces pensar que llegas tú y en esta generación de tip hacia arriba, no sé quién la habrá pasado peor de todas, como para yo poderte dar el título de la que peor la pasó, Dafna, fuiste tú. Y entonces, mis respetos a que fuiste tú quien decide cortar. No, creo que ante el dolor y todo esto que tú vives no se puede medir, ¿no? Pero sí me sorprende que después de todo esto hayas tenido la claridad mental, porque entiendo, y la gente cuando lea este libro va a ver que vivías nublada. Sí. O sea, tú creías que andabas por la vida, pero eras una parapléjica emocional. Completamente. O sea, no había manera. Entonces, me impresiona que hayas obtenido así lucecita y que hayas dicho, para allá es, y que hoy por hoy esté aquí plasmado, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, mi madre casi se lleva el primer personaje Sin del duda. libro, así como todas estas generaciones de dolor que hay en muchísimas personas que se callan el abuso, ¿no? Uh-huh. Yo en el momento en el que pude encontrar en mi paz para poder entender lo que pasaba y por qué pasó en mi vida de esa manera, fue cuando comprendí justamente lo que dices, que de dónde venía mi madre, qué cosas vivió ella, o sea, esa comprensión total a la imperfección del ser, ¿no? Y darme cuenta que yo pude haber repetido la misma Total. historia, exactamente igual. Y no es que una sea mejor que la otra, sino que las herramientas tal vez fueron diferentes, ¿no? Entonces, mucho tiempo me peleé yo con la necesidad de tener que perdonar. Y el único momento en donde pude yo lograr acomodar ese perdón en mí fue justo en eso, trabajando la comprensión total y absoluta de que todos los que lastiman a las infancias, algunos los hacen sin querer porque están en este tren de vida avasallante, de locura, de sobrevivir ellos por ellos, en donde no importa realmente qué está pasando a un lado, sino que van tras. Y la otra parte, y los otros, bueno, son los que lo tienen consciente, ¿no? Y van y son más responsables, por decir, ¿no? O sea, son completamente responsables. En ILAS, la asociación que fundé con Sofía, mi mejor amiga, justamente salió de esto, de la parte de la comprensión, que el que lastima viene de un dolor tremendo. Imagínate qué desasosiego emocional tiene que tener una persona para tener que desquitarse con un niño, con la persona más indefensa que puede existir en el mundo. O sea, a mí se me hace enorme, ¿no? ¿Qué dolores deben de pasar dentro que no los dejan poderse relacionar con iguales, que tienen que ser con menores para desde ahí ellos poder ejercer poder, presencia, satisfacción, ¿no? No, en ninguna parte del libro te leo
enojada con tu mamá. Eso también me sorprende muchísimo. Incluso con esa voltereta fuertísima que le das al final, con este último recuerdo que... Fue tremendo. No. O sea, ni siquiera... Ahorita entramos un poquito más a detalles de estas partes, ¿no? Pero ni siquiera ahí, Dafna, nunca te leo enojada, siempre enganchadísima a ella, a volver a reencontrarte con ella, ya me marcó, tengo que ir, quiere que vivamos con ella, está bien, vamos a vivir con ella, quiere que estemos allá, vamos a estar allá, dominando completamente tu vida y la de tus hijos y la de tu marido, y a donde mandara mamá, ahí estaba Dafna, ¿no? Entonces nunca te leo enojada. Y justamente ayer que hablaba yo con mi mamá de este libro, de este tema, de esta entrevista, le decía que hace poquito hablé con una amiga mía. Yo le decía, fulanita, sepárate un poquito de tu casa, o sea, necesitas respirar, o sea, te tienen con el pie al cuello. Y me acuerdo que me dijo, ¿y qué hago, Michelle? Solo tengo una mamá. O sea, qué barbaridad. Es que vuelvo a la fortaleza, o sea, a lo fuerte más bien, que es este papel de madre. Porque con todo y que viviste lo que tú viviste, tu madre fue tu madre. Y la lloraste como que fue la mejor madre del mundo. Sí. Eso me impacta. Pero mira, haya sido la mejor o la peor, era mi madre, Claro, ¿sabes? claro. Y yo creo que también lo que me deja esta parte es el reconocimiento de la imperfección. Total. ¿Sabes? O sea, de reconocerme yo también imperfecta y con una cantidad de defectos tremendos. Tuve yo la suerte, el empuje de mi esposo, tal vez, ¿no? Que él fue el que me dijo, ponte a escribir, ¿no? Yo me acuerdo que escribías, inténtalo, hay gente que logra sanarse así. Tal vez si mi madre hubiera tenido una mano amorosa que le hubiera dicho o que lo hubiera guiado, en su momento hubiera frenado y hubiera cambiado. Pero no, o sea, su vida fue demasiado vertiginosa, era una cosa sobre la otra. Entonces, pues yo lo único que intento cuando de pronto me entran los corajes y los enojos, porque de pronto me entran, porque todos somos humanos, claro, ¿no? Es eso, o sea, intentar a irme a sus zapatos, imaginarme en ella, o sea, qué ruido mental existía ahí dentro, ¿no? Híjole, no, me queda claro que haces una labor extraordinaria en plantear esta realidad que te toca vivir. Y cuando yo empecé a leer el libro, ese mismito fin de semana estuve también con unas amigas y empecé a platicar el tema. Y me acuerdo que lo que les dije así fue esto. Cuento un poquito lo que pasa, el tema de tu primer abuso a los 5 años, y les digo, y pareciera que entonces le ponen a ella una etiqueta en la frente que dice, ahora sí. Adelante. Dense. Así es. ¿No? Y creo que esto pasa muchísimo con niñas y niños que han sido víctimas de abuso a edades muy pequeñas, que pareciera que entonces los bautizaron y los condenaron a que la gente los siga pisoteando y abusando no solamente sexualmente, ¿no? En todos sentidos. Entonces, a ti marca un antes y un después importantísimo en tu historia este primer abuso, porque ahí es cuando pareciera que te dicen, ahora sí, a partir de ahorita, así va la vida. Completamente, completamente. Esa parte es lo que te decía de la normalización, ¿no? O sea, tal vez yo si en ese primer abuso, tú ya que leíste el libro, hubiera tenido contención, abrazo, hubiera tenido otro tipo de respuesta a lo que pasó, otro hubiera sido la historia, ¿sabes? Porque hubiera entendido yo que lo que pasó no fue mi culpa, que era responsabilidad del chamaco que se subió al departamento, o responsabilidad de que no estaba bien cuidada, claro, pero no era mi culpa. En cambio, como un silencio sepulcral, de ahí en adelante yo asumí que así era la vida, ¿me entiendes? Que uno está hecho para ser usado y que lo que duele y que lo que molesta se calla y se guarda silencio y se traga. Y así fueron todos mis otros abusos. Nunca dije absolutamente nada, ni de ese, ni después del tío de la vecina, que ese fue tremendamente desgarrador.
Imagínate el estado en el que estaba yo, que yo ya compensaba enloquecer. O sea, la escena, por ejemplo, que estoy viendo Avenida Insurgentes, haciendo remolinos con los dedos, ahí ya es una desconexión total y absoluta del ser, ¿no? No, O sea, y impresionante. después el abuso en Acapulco, por ejemplo, también, o sea, me quedé, bueno, pero calladita, no dije absolutamente una palabra. ¿Por qué? Por no incomodar a los otros, por no hacerlos sentir mal y porque yo me sentía completamente responsable de lo que pasaba. Responsable y además segura que era tu culpa. A esta Completamente. parte del libro que leímos, creo que tú la leíste o la leí yo cuando me pediste este Mm, video donde me sí, dolió el pecho de darme tantos golpes de por mi culpa, por mi culpa. sí, 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 porque es lo Sí. que deja el abuso sexual. Te deja marcado en la frente y en el corazón que la culpa es tuya. Ujú. Una cosa muy importante que digo yo acerca del libro es que de poco en poco este libro ha dejado de ser mío y ha pasado a ser de todas estas personas que me están leyendo y que se están encontrando dentro. Ujú. Por eso pido realmente de todo corazón que se den la oportunidad de leerme y de leerse ahí, porque pareciera como una fuerza vertiginosa que donde sana uno, sanan los demás. Y tal vez las palabras que a mí me llegaron a consolar también puedan consolar a alguien más. Y no lo digo a manera de que yo ya esté completamente iluminada, sanada Quisiéramos. y trascendida, no, qué esperanzas, pero Mm. por lo menos tengo ya la capacidad de discernir lo que pasó en el pasado y que se quedó allá. Y ahora puedo voltear a verlo para recordarme de dónde vengo y reafirmarme, por lo menos, Ujú. en el momento en el que estoy, Ujú. ¿sabes? Porque siento que sin duda todo este caminar y este escribir y este sanar y este hablar, pues ha hecho que salga la mejor versión de ti, ¿no? Esto que yo hoy por hoy veo, es que verte hoy jamás nadie podría pensar que hay 200 hojas detrás, ¿no? O sea, entera, fuerte, clara, cuando para mí también algo que te definía muchísimo en toda esta historia, en todas tus etapas, era estar nublada, sedada con lo que Completamente. fuera, lo que se pasara por enfrente, así fuera la comida, las drogas, el alcohol, estar como constantemente Los hombres, anestesiada. Los o sea, hombres, todo se volvió un impulso para escapar, para entumecer las emociones que no me atrevía ni siquiera a voltear a ver. ujú. ¿Qué pensaría tu mamá si leyera este libro? Tal vez se sentiría aliviada de que Ujú, lo reconocí, de que lo veo y tal vez hasta orgullosa de que lo estoy cambiando y que ujú. no estoy siguiendo el mismo patrón. No, yo creo que no, tal vez increíblemente orgullosa de que alguien rompió. Poco hablas de la historia de tu mamá, Ujú. o sea, hablas como mucho de tus abuelos, o sea, sí nos sitúas como en esto, entender de Sí, dónde vienen y así, pero no, tú no sabes, o por lo menos no lo escribes, si también ella fue víctima de ese, sí. asumes que sí, No, sí, ah, sé que sí. No lo puse por respeto mm, a la familia, pero sí, sé que sí, sí ok, lo vivió. Igual que la familia de mi abuela, ¿no? En Polonia, pues en la Segunda Guerra Mundial eran ujú. dos niñas hermosísimas y pues imagínate Con tú, sus ojos ¿no? azules que Con sus cuentas, ojos ujú, azules, exactamente, esos ojos azules. ujú, Pero sí, sí viene generacional. ok. Y a mi bisabuela también porque ella vivió la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces viene la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, todo el dolor de la posguerra, toda esta parte del gen de la huida, ¿no? Todo esto que se va impregnando en las cargas generacionales femeninas, que al principio yo lo escuchaba eso, yo decía, bueno, pero qué cosa esotérica, ¿no? ¿De qué me están hablando? Pero es verdad y te pones a investigar y ya existe hasta el genoma de no sé qué cosa que marca de todas las personas que venían huyendo Ujú. de la guerra, ¿no? Y tú huyendo todo el tiempo. Toda la vida. Hasta ahora ya dejé de correr. Por eso es que te pregunto, ¿y ahora dónde vives? Porque aparte me sorprende, y para quienes nos escuchen, la claridad con la que escribes este libro, o sea, me queda claro que esto es lo tuyito, o sea, Gracias. divino, clarísimo, con unas palabras perfectamente escogidas y bien aplicadas.
Y cuando hablas de tus huidas, siempre te imagino como tu cuerpo empacando, tu cuerpo haciendo y tu cabeza diciendo, pero ¿yo por qué me voy? Pues no sé, pero me gana el impulso. No tengo una justificación real porque estamos aquí en la playa y vemos precioso y los balcones están hermosos y vivimos bien, pero agárrense, porque no, o sea, empaquen y a correr. Sí, lo peor del caso es que en todas esas subidas, bueno, cuando fui adulta, ya las que las promovía era yo, porque la estadía calma, pues no la conocía. Y en el momento en que las cosas empezaban a poner tranquilas, calmas, con una cotidianidad Saboteamos normal, esto. bueno, qué esperanzas, ¿qué está pasando aquí? Ahí entraba mi instinto de necesidad de correr, de huir, de lastimar. Sí. ¿Qué edad tienen tus hijos? Mis hijos tienen 12 y 9. 12, igualitito que los míos. ¿Sí? Bueno, 12 y 8. ¿Y qué sabe tu hija, por ejemplo, tus hijos? ¿Qué saben absolutamente todo. Yo creo que en esta época del mundo en donde la degeneración social ya está tan fuerte, yo creo que es indispensable el que sepan el conocimiento. Yo creo que ahorita es la herramienta número 1 más poderosa para poder prevenir algo. Sí, la verdad es que sí. Tal vez de pronto me pasé un poco en contarles, pero pues bueno, era parte de ella, es la mamá que les tocó, ¿no? No, claro, y ahí está el libro y está escrito, lo pueden agarrar y mejor que venga de viva voz, ¿no? Tampoco no lo han leído porque está bastante fuerte, pero sí se los he contado a manera de su edad, ¿no? A su forma y a su tiempo. Pero sí lo saben y se ponen, bueno, orgullosísimo con la parte de la asociación, ¿no? Ya sienten que estamos haciendo algo por cambiar, ¿no? La prevención del abuso sexual infantil. Entonces sí, es un tema que se pone sobre la mesa, que yo creo que tiene que estar en la mesa de todo mundo. En la mesa de todo mundo, sin miedo, sin tabús, claro. Y agarrándolo como es. Y quisiera, para los que no saben, decir, bueno, que ILAS es infancias libres de abuso sexual, ¿correcto? Así es. Y me acuerdo la primera vez que platicamos antes de... ¿Verdad que nos conocimos ahí en un Zoom? Que yo te decía, ¿cuál es el o sea, hacia dónde vas, no? Ya me estabas hablando de la asociación y demás. Y me acuerdo que me impresioné muchísimo porque todo se ha hecho hacia lo preventivo. Quienes trabajan, no hay que blindar a los niños, hay que blindar los colegios, hay que blindar las familias. Y tú y tu asociación ponen los ojos en quienes violentan. Así es, yo creo que es indispensable y generado de esa comprensión del dolor que deben de vivir las personas que abusan, nace ILAS. ILAS, Infancia Libre de Abuso Sexual, tiene la necesidad de generar un espacio de tratamiento para adultos en riesgo de convertirse en abusadores, para actores y espectadores del abuso sexual. Actores, los que son la primera persona del abuso, y los espectadores va a ir dirigida a todas estas personas que no sabemos cómo tener las conversaciones incómodas cuando estás viendo que no te gusta, cómo el señor abraza a tu hija, cómo le forza para que se le sienten las piernas, todas estas pláticas incómodas en donde no sabemos cómo abordar el tema porque no queremos ponerle el dedo encima ni lo queremos juzgar como una u otra cosa. O porque hasta nos sentimos culpables. Ajá. Es que otra vez esa sensación de hasta pena me da a mí, como si fuera mi tema. ¿Y cómo te va a dar pena a ti? ¿Cómo te vas a sentir culpable tú de decirle, oye, no me está gustando cómo abrazas a mi hija? Totalmente, ¿no? Totalmente. Aparte son pláticas de adultos que tenemos que tener los adultos con los adultos. No tenemos que hacer responsables a los niños, ¿no? O sea, es ya es ser la voz de estos niños, claro. Completamente. Y en la parte del actor del abuso, pues es darle herramientas para que ellos puedan trabajar sobre ese deseo y ese impulso incorrecto que sienten hacia las infancias. Porque no se les juzga de que lo sientan, pero sí se les hace responsable de lo que actúen y de lo que hagan con ese deseo, ¿no? Ok, ¿lo sientes? Vamos a investigar por qué lo sientes, vamos a tratar por qué lo sientes, vamos a darte una atención terapéutica para que sanes por qué te atraen los niños y no tus pares, ¿no? No tus iguales. Entonces, desde ese punto, te ayudamos aquí, pero entonces tú eres completamente responsable de no actuar. Wow. Y platícame en qué etapa está la asociación, o sea, que va a haber un lugar
físico, creo que me habías dicho de una app, o sea, ¿cómo va a funcionar? Sí. Porque siento que el tema es tan delicado hasta para pedir ayuda. Sí. Yo lo leí en la parte de casi al final del libro donde pones el ejemplo de un papá que siente un impulso sexual de cambiar el pañal a su hija. Yo lo podría pensar impensable, ¿no? ¿Cómo? Hay gente que dentro de su cotidianidad está luchando todo el tiempo contra estos impulsos. Claro. Entonces, ¿cuáles son los pasos? O sea, ¿a quién le van a hablar? ¿Cómo es? Para que esta gente sí se anime a pedir ayuda, porque ahí va a estar la clave. Mira, la línea de atención la estamos formando junto con Reinserta. Ok. Con ellos vamos a empezar a hacer una investigación para poder tropicalizar la línea de atención que utiliza Estados Unidos con Stop It Now. Es una línea de atención que lleva 30 años trabajando, que han tenido muchísimo éxito y se ha replicado el modelo en muchos países, Reino Unido, Australia, Costa Rica, Colombia, aunque no lo creías. Inclusive en Alemania hay centros de atención como si fuese este ejercicio de Alcohólicos Anónimos, pero es para pedófilos y pederastas en donde tienen terapia de grupo, asistencia médica si quisieran pedir la castración química. O sea, es muy fuerte. ¿Qué es una castración química? Es un tratamiento hormonal que inhibe por completo el deseo sexual. O sea, ya es un recurso. Ya es un recurso y funciona. Reinserta, por ejemplo, nos cuenta de un caso muy sonado de un preso que cada vez que van les dice, por favor, ayúdenme a que yo tenga la castración química porque voy a salir en 6 meses y lo primero que se me pasa por la mente es ir a cometer el acto. No me digas. Así es, o sea, es tremendo escucharlo, pero por el otro lado es un tanto alentador que esa conciencia sí existe, sí existe. Entonces de ahí nos tenemos que agarrar de esa mínima chispa de luz que puede haber en estas personas para desde ahí darles todas las herramientas para que sanen ese deseo y tengan la responsabilidad de no actuar. Wow, eso sí es completamente nuevo para mí. Sí. O sea, no tenía idea. No, me queda claro que así como tú lo dices, es una mínima lucecita que hay y sobre esa hay que trabajar. Sobre esa hay que trabajar, porque es maravilloso todo lo que hacen las asociaciones actuales. Por ejemplo, Paz hace un trabajo maravilloso. Increíble. Y muchas otras, ¿no? Se genera la conciencia, toda la parte de cuidarse en manadas, todo eso realmente está increíble. Pero no nos podemos quedar solamente tratando una parte del problema. Hay que girar la vista 180 grados y vamos a la raíz. ¿Para qué? Para que el árbol por fin pueda tener las manzanas bien y no le nazcan las manzanas podridas porque ya pasó. Dejemos de que nazcan las víctimas. Generemos una conciencia tal que hagamos, aunque suene difícil de entender, una contención amorosa por estas personas que están enfermas de deseo para que dejen de actuar y dejen de nacer las víctimas. ¿Es un Alcohólicos Anónimos? Completamente. Tal cual. Sí. Y hace, ahorita cuando lo comparo con Alcohólicos Anónimos, hace todo el sentido. Es difícil y creo que aplaudo como esta visión que tienen, porque sí, porque la tendencia es a juzgar, a enojarse, a pedir justicia, a querer encarcelar, a querer matar, a querer hacer justicia por nuestra propia mano. Pero si tenemos tantita caridad también. Y dan ganas. No dan ganas. Sí, dan ganas. Pero ya lo llevamos haciendo ¿cuántos años? Y no ha funcionado. Y somos el país número 1. Aparte ahora, siento que, bueno, ya lo sabemos todos y se ha dicho 1,000,000 de veces la pandemia y bueno, cómo esto está alarmante. Entonces, pues tenemos más gente allá afuera a la cual tenemos que atender sin que las fundaciones y asociaciones descuiden a los niños, ¿no? Pero claro. ¿Qué onda con tantos y tantos y tantos? Claro. Porque además, digo, no sé, tú me dirás mejor, pero cada vez empiezan más chiquitos, o sea... Está tremendo ahorita, porque aparte con el alcance que tienen en todos los teléfonos, iPads y demás, es impresionante. En un clic ya están viendo pornografía y de las cosas que más marcan a los adolescentes para poder hacer un abuso sexual infantil es la exposición a pornografía a temprana edad. Y es sorprendente que ahora los abusos sexuales están siendo más por adolescentes que por adultos.
por toda esta información, por toda esta sobreestimulación, por esta hipersexualidad que hay en la sociedad. En todo, en la música, en los videos, en todo, en la moda, en todo. Y no hay quien lo vaya a parar. No. Es lo más triste, ¿no? O sea, tenemos que como sociedad organizarnos nosotros y ver qué, porque al que vende millones de canciones y de conciertos, poco se va a detener. El otro día oía que un artista decía, pues, no les gusta lo que oyen sus hijos, pues cámbienle. Ajá. O sea, Claro. con cero responsabilidad social. Estuve en una comida con gente valiosísima que organizaba el Congreso de Familias. Y se acercó conmigo una señora Patti. Ay, espero no equivocarme, Patti, porque ella sí me escucha en el podcast. Patti, con la que hablábamos de temas de pornografía. Y yo súper así casual le dije, mira, lo bueno es que mi hijo tiene 12, una cosa así. Me dijo, o sea, entiéndeme bien, no, bueno. Vas tarde. 10 años, pero 10 años, Dafna, es tercero de primaria. Sí. Tercero de primaria, nos han robado las infancias. Es tremendo, es tremendo. Yo es lo que, y lo digo en el libro, que el abuso sexual infantil no tiene que llegar a la culminación. El abuso sexual infantil es exponer a los niños a pornografía, es que vean escenas que no les corresponden. Ahí estamos abusando de nuestros hijos. Y lo que pasa con el abuso es que yo tengo ahí como una explicación en el libro en donde hablo de que la inocencia, yo como lo llegué a entender en mí, es que la inocencia es como si fuese algo que viene madurando de poco en poco durante la vida del niño, ¿ok? Hasta llegar, si es bien cuidada y bien tratada, en una autoestima sana, saludable, el saberse ser, ¿no? Pero si te la arrancan, si te la roban a los 5 años y te ponen a vivir una vida física y emocional correspondiente a una mujer de 18, te hacen en un segundo tener que estar de un brinco en otro lado al que no te corresponde estar, ¿no? Y tu vida de infante la vas caminando con un hueco tremendo en el pecho en donde ya no cabes tú ni con las amistades, ni en la escuela, ni en la familia, porque te falta un pedazo, ¿sabes? Es esa parte en la que escribes como que a partir de ese momento todo... Me rompí todas mis relaciones que ya no pertenecieron al lugar en el que pertenecían y se movieron de balance. Claro, porque ya no fui por el destino me tocaba, ¿me entiendes? Ya no pude crecer como me correspondía. O sea, me nunca más en otro lugar. Nunca más fuiste una niña de 6, ni de 7, Nunca, ni de 8. Nunca. Fíjate nomás, o sea, es doloroso pensar que te roban la infancia. Te roban todo porque además, o sea, sí, te lo roban y sin embargo sigues en ese camino y lo tienes que seguir caminando y andando y pasar a primero primaria y a segundo. Y lo que hace el cerebro se bloquea completamente y déficit de atención, se te olvida todo. Y después en la adultez pues te vuelves tu peor enemigo, te pones en las situaciones más vulnerables y de más daño. Yo estoy muy impresionada no sé si sea porque ahora lo hablo yo más, o la gente confía en mí más un poquito porque pues estamos como todos estos temas, pero yo te puedo decir que he tenido últimamente tantas conversaciones con gente muy cercana que me dice, mi abuelo, mi tío, y me sorprende porque todas tuvimos un abuelo, un tío, o sea, ¿dónde está esa línea en la que a nuestra gente tan cerca, o sea, donde podemos resbalar todas? No sé si me explico, o sea, es finísimo este tema. Cada vez lo siento más cercano, como con historias cada vez más de cerca, más de cerca, más de cerca. Y no puedo creer que se guarden esos secretos durante tantos años. Es tremendo. Es tremendo. Y aparte te acaba, te consume y el cuerpo lleva la cuenta de todos esos secretos porque esos secretos se convierten en un enojo y en una insatisfacción permanente de por vida. Nunca vas a ser suficiente tú para ti, ¿sabes? Entonces, ¿cómo vas a ser suficiente para alguien más? Sea hijo, sea marido, sea amigo, sea amiga. Jefe de trabajo, no importa, nunca alcanza. Nunca es suficiente porque tú no eres suficiente para ti. ¿Por qué? Porque en tu cabeza, como no te pudiste defender y como de cierta manera el abuso te marca con una culpa intransigentemente, pues ¿dónde vas a parar?
¿Sabes? ¿Dónde vas a parar en este tobogán de la locura que si no acaban en las drogas y en el alcohol, como yo acabé tremendamente anestesiada de mis emociones, pues acabas viviendo como los caballos, ¿no? Como con estas cositas de aquí para no ver al lado los peligros inminentes por los que pueden correr los tuyos. Y desgraciadamente los acabas poniendo en charola de plata. A que todo el mundo los vea. O sea, que todo el mundo... Sí, sí, Ajá, sí. que sean las víctimas perfectas o Ujú. los abusadores perfectos. Que esto es una cosa tremendamente difícil de aceptar, ¿no? ¿Cómo estamos criando a nuestros hijos? ¿Desde qué punto? ¿No? Como unos narcisos perfectos que creen que pueden tener todo al alcance en el momento en el que quieran. O como una víctima que no tiene nada de autoestima y que está enseñada a servir. O sea, se nos borró el punto medio, ¿no? ya. Entonces, O sea, sí, es el equilibrio de lo que... Ahora que pasó el 8M, mi hijo de 12 años salió del colegio sumamente impresionado. Yo creo, más bien, su maestra de inglés es muy joven y al parecer hablaron abiertamente del tema y se hicieron los carteles y bueno, vi en su mirada algo que yo creo que pocas veces le he visto, como que pensé que iba a llorar, o sea, como realmente conmovido a decir, pero ¿por qué las están matando? O sea, ¿por qué, mamá? O sea, como en su cabecita todavía tan inocente, no puede él acomodar esta información. Entonces se me hace dolorosísimo porque no, cuando hablamos de obtener información fuera de tiempo, estar expuestos a cosas fuera de tiempo, no, los cuerpitos de estos niños y sus cabecitas no asimilan absolutamente nada. Y pensar que además se lo tienen que acomodar en la garganta y hacerlo durar por los siglos de los siglos de los siglos, te lo juro que digo, ¿cómo estamos en deuda con nuestras infancias? completamente. Estamos Endeudados. abusando demasiado de ellos, moralmente, ¿sabes? O sea, por ejemplo, pues ahí también hay otro ejemplo en el libro, ¿no? De las paternidades, por ejemplo, de esas paternidades violentas que acostumbran poner apodos, que acostumbran sobajar a los niños, hacerlos verse menos con sus amigos. O sea, todas estas cosas te marcan trascendentalmente y uno nunca sabe en qué momento se relaciona esa agresión con el instinto sexual que se empieza a desarrollar en la adolescencia y entonces de ahí hace clic y se convierte en un abusador sexual después. ¿Por qué? Porque su papá lo llenaba de insultos, ¿no? Es tremendo, Sí, es tremendo. es tremendo. Y yo creo que necesitamos generar una conciencia amorosa entre la sociedad para proteger a las infancias y para darle la mano a todas las personas adultas que nunca han hablado del tema por miedo a cómo las juzguen, a cómo las vean, a haberlo normalizado y haberlo integrado tanto dentro de su ser que a veces hasta se olvida. A veces lo maquillas con otras cosas, ¿no? ¿Para qué? Para hacerte la responsable tú. Porque si eres la responsable tú, entonces supuestamente tú tienes la sanidad del evento, ¿no? Tú tienes la manera de compensártelo si tú fuiste la responsable. Tú lo cargas sola, pero así no es. Y también siento que no estamos preparados cuando se nos sueltan estas, yo les llamo bombas, ¿no? O sea, esta noticia, pues imagínate los casos que yo veo en DIF, ¿no? Claro. O sea, hemos tenido desde el caso evasivos donde no, y las mamás no aceptan y no quieren ver y no ven y nosotros hacemos nuestra chamba y entregamos los reportes y hacemos lo que tenemos que hacer y una negativa total. Y yo les digo, es que duele tanto que preferimos no ver. O seguramente les pasó a ellas también. O les pasó lo mismo. Y les duele tremendamente darse cuenta que no estuvieron para que a su hija no les pasara. Porque cuando somos adultos, ¿qué es lo primero que dices? A mis hijos no les va a pasar. Es lo que te iba a preguntar, ¿te vives como, O sea, te vives muy aprensiva de tus hijos? En un momento sí, en un momento sí, y se me pasó la mano porque era la única manera que conocía yo, ¿no? Que creía que iba a funcionar, tenerlos pegados a mi cintura, lo digo ahí, ¿no? Sí, o sea, sí. con triple vuelta de masking tape, pero no, o sea, me di cuenta que me estaba equivocando y que no era la forma correcta. ¿Por qué? Porque los haces completamente dependientes de ti. ¿Y qué va a pasar cuando tú no estés? ¿No? Yo creo que los hijos hay que hacerlos
guerreros del discernimiento, que sepan poder evaluar que sí, que no, a manera de conocimiento. Por eso te digo que es lo más importante ahorita, hablarles y hablarles del tema con todas sus letras, obviamente en su forma y a su edad. Claro, claro. Pero es indispensable socializar el tema en todas las edades, en todos los sectores sociales, porque también es una parte, ¿no? Que se cree que el abuso sexual solamente pasa en las clases sociales más vulnerables, pero no, está en todos lados, y tal vez en el otro es más común, ¿no? Porque es el tío, porque es el abuelo, porque no sé qué. Porque viven todos encimados. Porque todos viven en un mismo cuarto. Pero en la otra parte también, y es cállate porque no vaya a decir qué va a decir la familia, ¿no? Cubriendo el que dirán. La sociedad. Y acaban encubriendo al abusador. El día que estuvimos en tu presentación del libro, yo hablaba de la importancia de tener leyes que respaldaran estas luchas. La tuya, la de Eduardo, la de tanta gente que ha sido víctima, ¿no? Y platicábamos y yo puse el ejemplo de cuántas mujeres están privadas de su libertad por haber denunciado un abuso hacia ellas o hacia sus hijos o sobrinos o familiares. Y duele nuestro Estado de Derecho nacional, o sea, no quiero hablar nada más de mi estado, sino a nivel nacional, en donde no hay un respaldo de las autoridades, en donde pareciera que son nuestros enemigos. Y que es un castigo ir a denunciar. Y que es un castigo, o sea, después del trabajo que te cuesta y de agarrar fuerzas para enfrentar, y es un castigo y es una pesadilla y se hace mediático y pierde sentido y se le da la vuelta. No entiendo. ¿Cómo has vivido tú esa parte? Pues yo realmente no la he vivido, o sea, porque yo ninguno de los abusos los denuncié. Y ahorita estamos en la investigación junto con Reinserta para intentar llegar a hacer pues reformas, ¿no? Reformas a la ley. Pero pues bueno, eso ya vendrá después en su momento. Pero sí, se tiene que hacer algo. Se tiene que hacer algo con las penas, se tiene que hacer algo con las compensaciones, o sea, todo parece de pronto de manera irrisoria, ¿no? Que la niña esta de hace 2 semanas que no pudo ser juzgado el agresor porque se le olvidó en dónde había sido y a qué hora el abuso que había vivido ella 1 año antes, a sus 4 años. No. Mi hijo de 12, ahorita le dices qué hiciste ayer y se queda pensando. ¿Qué comiste a la tarde? Sea, sí. ¿En qué momento? ¿De qué lado estamos? ¿No? Sí. Híjole, es que sí creo que en ese punto hace falta. Entiendo que no es la prioridad, por decirlo así, no en tu fundación ni en tu asociación, pues, pero alguien tiene que agarrar este tema. O sea, necesitamos que alguien porque solamente quien lo ha vivido, ¿no? Siento que son de esas causas y esas luchas que cuando te encontraron de chiquito, te das cuenta que te marcaron y te dijeron, o sea, como que si te tocara para que en 20 años la lucharas, ¿no? Sí. Pero urge porque da miedo, porque urge hacer incidencia política, urge. Y políticas públicas que protejan a las víctimas. A propósito del 8M el otro día, yo la verdad es que veo muy poquita tele, pero cuando veo, digo, algún documental, y siempre veo documentales. Y estaba viendo el de La Manada. Ya lo viste, ¿no? No, bueno. Y digo, finalmente es un documental y nos pueden vender las piñas que quieran, pero todo el tiempo te da esta sensación de que la gente en España está trabajando para probar la culpabilidad de estos muchachos. O sea, el policía, el que recibe la llamada, el de la comisaría, o sea, todo el tiempo te da, no creo que así sean todos los casos, ya quisiéramos, pero finalmente se hace justicia, pero estuvieron a nada de que no se hiciera. Y lo peor del caso es que eso de La Manada fue lo que me pasó a mí a mis ¡Claro! 14 años en Acapulco y que sigue pasando. ¿Cuándo vamos a parar? Me muero. Es terriblemente desgarrador. Y cuando yo pienso en estos chavos de La Manada, porque los vi, o sea, a los tuyos no les puedo poner cara, pero estos chavos, pero guapos, pero de ojo azul, pero chavos bien, o sea, no les ves. Entonces yo me pregunto, o sea, claro que puedes caer en que si a mí me dicen 2, oye, nos vamos juntos al antro,
pues de entrada te vas con la finta, ¿no? No, Claro. no, bueno, a mí me dijeron, te llevamos a tu casa, Te sí, llevo. por favor. Aparte estaban los tres súper guapos, estábamos en Acapulco, bronceados, tarará. Yo ni siquiera tomaba, no llevaba una copa de, no tenía ni siquiera una cerveza. ¿Qué edad tenías ahí? 14 años. Y ahí vas, obviamente, que hace una niña de 14 en un antro en Acapulco cuando sus papás están a 600 kilómetros de distancia, ¿no? Pero bueno. Que sí, que justamente yo, antes de pensar en qué hace una niña de 14 años, pienso, ¿qué pasó con los papás de estos chavos? O sea, ¿en qué nos equivocamos las que somos ¿Cómo mamás los de criaron? hombres? Es lo que te Sí. digo, ¿cómo estás criando tus hijos? Qué responsabilidad, qué miedo, qué terror, porque yo ya siempre digo, no me atrevo a juzgar a la madre de un adolescente jamás, nunca. El otro día él me salió con un chongo de este tamaño y yo, ¿a dónde vas con esa liga? No, o sea, cuando hace 5 años yo hubiera dicho, qué barbaridad, pero greñudos, pero enchongados. Ya no me atrevo a opinar, te lo juro, pero no, pero asumo mi enorme responsabilidad de pensar. O sea, ¿qué muchachitos estoy educando? Ese día del 8M hubo en la tarde una tardeada, y fue a la tardeada y le pregunto, mi amor, ¿viste a tus amigas del colegio? Porque él tiene como muchos grupitos de amigas, de amigos, porque el del fútbol, los del golf, sí, y nada más les hice así como que hola, le dije, oye, flaco, yo creo que estaría muy bien que cuando veas a tus amigas del colegio, que son como tus hermanas, porque estás con ellas desde primer kinder, les dijeras, oigan, cualquier cosa, aquí estoy. Eso Si es bien indispensable. no vas a bailar con ellas, ok, no te gusta ni una de ellas, no quieres ni verlas a lo mejor porque ya las has visto todos los días de 8 a 2, pero puedes perfectamente ser el amigo que voltee y diga, hey, aquí voy a andar, Claro. ¿no? O sea, y le vi otra vez su carita como que agarró aire, como diciendo, pues sí, cierto, o sea, sí es lo que toca. Y esa conciencia solamente lo podemos hacer los padres. Exacto. En la educación desde casa, la educación amorosa de enseñarles que todos necesitamos contención en algún momento. No, este tema de esta violación a tus 14 años con estos chavos, nunca denuncias, nunca nada. No, nada. Es fecha que ni sabes más del tema ni... Entonces pensar que ellos siguieron por la vida... Haciéndolo. Aquí, ya, cuya, o sea... Ojalá y me lean. Ojalá y te lean. Ojalá y me lean. ¿Sabían tu nombre? No. Nada. No, nada. Fue en la pista. Nosotros te damos aventona, sí, perfecto. Sí. O sea, claro que pienso en esta parte que tendemos a pensar, híjole, pero ¿qué tendrías que andar haciendo tú? Pero no es el discurso. O sea, el discurso sí no es ese. Como cuando dicen, porque andan en falda las violan. Exacto. ¿Cómo? Ese no es el discurso. Sí, ni es no. ¿Cómo criaron esos niños? ¿Cómo que se le fueron encima que se porque vieron empoderados para entre 3 violar a una niña de 14? Dios mío, doloroso, sí. Y se repiten. Y sigue pasando. Y sigue pasando, pero yo sigo pensando que es una responsabilidad compartida. Completamente. Y que gobierno tiene que hacer su parte. Por eso mi insistencia en el tema de las leyes. Sí. Porque temor de Dios de decir, ay, güey, es que a fulano le dieron 60 años. Claro, y se corre la voz y dicen, ay, no, mejor ya no, aunque sea hijo de no sé quién y pariente de no sé qué. Ese es el sueño guajiro. No poder decir, seas quien seas. Sí. Tú te vas al bote y la pena por violación son 60 años. Gobierno, las familias, que también creo que todo pasa dentro de las casas. Yo cada vez... esto que te platico del Congreso siempre les decía, ¿no? Hay que volver a poner de moda la familia. Completamente. Está rota la idea de la familia. O sea, yo como que constantemente les digo a mis hijos como, agradezcan. Y fomentar la espiritualidad. Total. Te iba a preguntar, porque también hablas mucho, entiendo que en tu caminar de tu sanación intentas de todo, ¿no? Entonces te hubieran dicho, mira, en ayunitas tu pipí. Completamente. Échamela en ayunitas, me la voy a echar. Y es un peregrinar, ¿no? Pero sí entiendo que finalmente te encuentras con tu Dios. Completamente, completamente. Acabé en el atrio de la iglesia pidiéndole consejos al padre Oriol, yéndolo a ver todos los jueves. O sea, y hasta ese momento fue en donde realmente pude sentir esta paz y comprensión dentro, ese poder dejar de ser yo la responsable de que si muevo los caracoles para la derecha y para la izquierda, o si uso las obsidianas, o si ayuno 7 días, o si buscando todos estos estados alterados de conciencia para solamente poder llegar a ese punto de reconocimiento. En cambio aquí, o sea, aprendí a dejar, aprendí a entender que no soy yo, ni es mi magia, ni son los astros, sino que es Dios. Wow.
Y para mí es el mejor bálsamo que puede existir. Me encanta. Yo escucho todas las mañanas a un predicador, ya ni que decir el nombre porque luego se ríen de mí porque es chicano, pero a mí me encanta, lo amo y me ha cambiado la vida. Y lo escucho en las mañanas y el otro día justamente hablaba de toda la gente que ha sufrido abusos. Y dice, es que muy probablemente ustedes mueran sin tener una respuesta. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué es tú? Pero si ustedes se agarran de su Dios, del que nunca se va, del que nunca se mueve, del que siempre ha estado, incluso mientras vivieron eso que tenían que vivir, claro, ya está, o sea, no es que ya esté resuelto, pero ya hay de qué agarrarse. Fíjate que a mí me dijeron unas palabras hermosísimas cuando yo llegaba y peleaba y le decía, pero es que ¿por qué todo esto? ¿No? Porque aparte de todo lo que viví, todo lo que me está pasando ahorita, ¿qué pasa? Y me dice, ¿y si pudieras encontrar en ti que todas estas tormentas solamente vienen a regar el campo de tu fe? Mira, calladita me quedé. Estabas en la sequía total. Sí, yo soy, y siempre lo digo abiertamente en el podcast, una mujer de muchísima fe. A raíz de los años, siempre digo, ya di el viejazo porque ahora ya me encanta el agua mineral, ahora rezo todo el día. Pues ya somos ya siento que una de las cosas así de que ahora sí, neta, no hemos ido a misa y disfruto, o sea, mil cosas que me ha traído la edad. Y uno de mis luchas es, recortemos esto, o sea, que no te alcance tu espiritualidad hasta que tienes 40 o hasta que viviste un abuso, o sea, que viva en ti tu espiritualidad siempre. Por eso la educación. Por eso la educación, de casa y espiritual. Híjole, sí, creo que son tantos elementos, pero me encanta escuchar que probaste de todo y finalmente en Dios encontraste ese gran tesoro. Así es. Qué bonito, Sí. pues. Ay, no, Dafna, me encantó platicar así como contigo en lo cortito. Fíjate que vamos a poner en el podcast ese video que haces como el intro de tu libro. Sí. Y yo me acuerdo cuando lo vi, así me impresionó muchísimo, te digo, tu claridad para hablar y demás, pero ya no veo a la misma Dafna que la de ese video. O sea, en ese video todavía tienes una mirada más perdida, un semblante más triste, y hoy por hoy te veo mucha más llena de luz, con mucha ilusión, habiendo encontrado un motivo para poder hablar de todo esto, y también siento que eso es muy esperanzador. Sí. Y me encanta haberte encontrado en este buen momento tuyo, ¿no? Qué padre, digo, estaré siempre para ti en los buenos y en los malos, pero me siento como responsable de decirte que sí te veo muy diferente que ese video, que no sé hace cuánto se habrá tomado. Hace poco, pero fíjate que una de las cosas que han como llenado muchísimo mi corazón en estas semanas es ese compartir de todas las personas que no tenían voz, que no se habían atrevido a hablar y que ahora, usando mis palabras como catalizador, como medio, están encontrando paz en su corazón. Esto a mí me llena, pero profundamente, profundamente. Pues se ve, de verdad te lo digo de corazón, se ve, y estoy segura que entre más gente lea el libro y entre más gente sane y entre más gente te escriba y entre más gente comparta cómo le ayudaste, tú irás sanando también. Así es. De verdad, hasta que digas, pues se cumplió. Se sufrió, pero se cumplió. Así es. Ay, Dafna, pues gracias por este espacio. Muchas Ha gracias. sido un honor tenerte. Si luego sacas la segunda parte, claro. Ya sabes que aquí encantada de que lo platiquemos. Y bueno, pues tienes en mí una amiga de verdad incondicional. Y ya tenemos por ahí proyectitos que luego contaremos qué vamos a hacer juntas. Así es. Muchísimas gracias, Michelle. Estás increíble. Ay, gracias. Dafna. Gracias a los que nos escuchan. Gracias.